Imagina despertar cada mañana creyendo que el mundo decide por ti. El clima, las personas, las circunstancias, el pasado y hasta el futuro dictando cómo debes sentirte. Ahora imagina descubrir que todo eso es una ilusión. Porque hace siglos Marco Aurelio ya advertía que la felicidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Y en esa frase aparentemente simple se esconde una verdad capaz de cambiar por completo la forma en que experimentamos la existencia, ya que nuestros pensamientos no solo interpretan la realidad, sino que la moldean, la amplifican o la oscurecen. Y aunque solemos buscar respuestas afuera, los estoicos entendían que muchos de nuestros mayores sufrimientos nacen de hábitos silenciosos que adoptamos sin darnos cuenta. Hábitos antiestoicos que nos alejan poco a poco de la calma, de la claridad y de la paz interior. Por eso hoy comienza un viaje de reflexión profunda para identificarlos y desmontarlos, empezando por uno de los más comunes y destructivos. La queja constante sobre aquello que no está bajo nuestro control. Porque la vida, al igual que el clima, es impredecible y no siempre responde a nuestros deseos, y sin embargo seguimos reaccionando como si protestar pudiera cambiar lo inevitable, olvidando que cada queja es una fuga de energía, un acto de resistencia inútil contra la realidad. Como cuando un día perfecto se ve interrumpido por la lluvia y algunos deciden arruinarlo aferrándose a lo que no fue, en lugar de adaptarse a lo que es. Y lo mismo ocurre en el trabajo, en las relaciones, en los planes que no salen como esperamos, donde la mente se queda atrapada en el lamento en vez de moverse hacia la acción o la aceptación. Y aquí es donde la sabiduría de Epicteto se vuelve esencial al recordarnos que debemos preguntarnos siempre si aquello que nos perturba depende o no de nosotros. Porque si no depende, resistirse solo aumenta el sufrimiento, mientras que aceptar no significa rendirse, sino recuperar el control interno, transformando la frustración en aprendizaje y la adversidad en entrenamiento del carácter. Y así, al sustituir la queja por la pregunta correcta, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo adaptarme? ¿Qué está en mis manos ahora? Comenzamos a caminar nuevamente por el sendero estoico, fortaleciendo la mente, preservando la serenidad y sentando las bases para erradicar otros hábitos que, aunque parecen normales en la vida moderna, nos mantienen alejados de una vida verdaderamente libre y en paz. Si en la primera parte comprendimos que quejarnos por lo que no controlamos nos roba energía y claridad, el siguiente paso lógico en este camino estoico es enfrentar otro hábito profundamente arraigado en la vida moderna: la búsqueda constante de validación externa. Porque una vez que dejamos de culpar al mundo por lo que sucede, muchas veces comenzamos a mirar a los demás para que nos digan si estamos haciendo lo correcto, si valemos lo suficiente o si nuestro esfuerzo merece reconocimiento. Sin darnos cuenta entregamos nuestro equilibrio interior a opiniones volátiles que cambian con el humor, la moda o el interés ajeno. Como cuando trabajamos durante semanas en un proyecto, en lugar de sentir satisfacción por haber actuado con disciplina y compromiso, medimos su valor por la cantidad de aplausos, me gusta o elogios que recibimos, convirtiendo nuestra autoestima en un péndulo que hoy se eleva con la aprobación y mañana se desploma ante el silencio o la crítica, una dinámica peligrosa que los estoicos ya advertían siglos antes de las redes sociales, pues entendían que aquello que depende de otros jamás puede ser una base sólida para la paz interior. Y Epicteto lo dejó claro al afirmar que no son los acontecimientos externos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Y cuando buscamos validación fuera, en realidad estamos emitiendo el juicio de que no somos suficientes por nosotros mismos, de que nuestro valor necesita ser confirmado, lo cual nos vuelve vulnerables, inseguros y fácilmente manipulables, tanto en el ámbito personal como profesional, ya que comenzamos a actuar no según nuestras virtudes, sino según lo que creemos que será mejor recibido, distorsionando nuestra integridad y alejándonos de nuestro verdadero propósito, mientras que la práctica estoica nos invita a un giro radical. Anclar la autoestima en el carácter, en la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, y en la mejora constante, aunque nadie esté mirando. Porque el verdadero juez de nuestras acciones no es la multitud sino nuestra conciencia. Y cuando aprendemos a evaluar nuestro día preguntándonos si actuamos con justicia, templanza, valentía y sabiduría, algo poderoso ocurre, ya que la aprobación externa se vuelve opcional y no una necesidad, permitiéndonos escuchar críticas sin quebrarnos y recibir elogios sin depender de ellos, desarrollando una estabilidad emocional que no fluctúa con cada opinión. Y para entrenar este hábito es fundamental pausar cada vez que surja el impulso de buscar reconocimiento y preguntarnos honestamente si estamos orgullosos de nuestra intención y de nuestro esfuerzo.
porque si la respuesta es afirmativa, eso debería bastar. Y si es negativa, el trabajo real no está en convencer a otros, sino en corregirnos a nosotros mismos, fortaleciendo así la autonomía interior que nos prepara para enfrentar el siguiente desafío en este viaje estoico: aprender a no ser esclavos de nuestras emociones. Un tema que exploraremos a continuación y que se conecta profundamente con esta liberación de la mirada ajena, pues solo quien deja de vivir para agradar a otros puede empezar a gobernar sus reacciones internas con verdadera claridad. Después de comprender que la libertad interior comienza cuando dejamos de depender de la aprobación externa, el camino estoico nos lleva inevitablemente a enfrentar un reto aún más profundo: la esclavitud de nuestras propias emociones, porque aunque ya no busquemos constantemente la validación de los demás, de poco sirve esa independencia si seguimos reaccionando de forma impulsiva ante cada comentario, contratiempo o provocación, permitiendo que la ira, el miedo o la tristeza tomen el control de nuestras acciones. Como ocurre en una reunión familiar donde una observación aparentemente inofensiva sobre una decisión personal despierta una tormenta interna que nos empuja a responder con dureza, creando conflictos que podrían haberse evitado. Y aquí los estoicos no proponían reprimir las emociones ni fingir que no existen, sino algo mucho más sutil y poderoso: aprender a observarlas sin identificarnos con ellas, entendiendo que las emociones son respuestas naturales que surgen automáticamente, pero que no tienen autoridad sobre nuestra conducta a menos que se la concedamos. Y Marco Aurelio lo expresó con claridad al recordarnos que tenemos poder sobre nuestra mente, no sobre los eventos externos, una idea que cobra vida cuando comprendemos que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad. Porque aunque no podamos evitar sentir una emoción inicial, sí podemos elegir cómo actuar después de reconocerla. Y esa elección es la base de la virtud estoica, ya que reaccionar sin reflexión suele conducir a palabras y decisiones que lamentamos, dañando relaciones y alejándonos de la armonía interior que tanto buscamos, mientras que practicar la pausa consciente, incluso por unos segundos, nos permite responder desde la razón en lugar del impulso, fortaleciendo la templanza y la claridad mental. Y este entrenamiento no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de la observación diaria de nuestros patrones emocionales, notando qué situaciones nos desestabilizan y qué juicios internos las acompañan, porque según el estoicismo no es el comentario, la pérdida o el problema en sí lo que nos perturba, sino la interpretación que hacemos de ello, y al cuestionar esas interpretaciones, esto realmente me daña. Es tan grave como mi mente lo presenta. ¿Vale la pena sacrificar mi paz por esto? Comenzamos a debilitar el dominio de las emociones descontroladas, desarrollando una resiliencia que no nos vuelve fríos ni indiferentes, sino firmes y conscientes, capaces de sentir sin ser arrastrados. Y cuando logramos este equilibrio emocional, descubrimos que muchas de nuestras reacciones extremas estaban ligadas al deseo de control y a la necesidad de placer inmediato o alivio, lo que abre la puerta al siguiente hábito antiestoico que debemos examinar: la búsqueda excesiva del placer como refugio emocional. Un tema que se conecta directamente con esta incapacidad de tolerar la incomodidad interna y que, si no se comprende, puede convertirnos nuevamente en prisioneros de impulsos externos, alejándonos del dominio interior que el estoicismo nos invita a cultivar. Una vez que aprendemos a observar nuestras emociones sin convertirnos en sus esclavos, emerge con claridad otro patrón que suele pasar desapercibido pero que está profundamente ligado a esa incapacidad de sostener la incomodidad interna: la búsqueda excesiva del placer. Porque cuando no sabemos permanecer en calma ante el vacío, el aburrimiento o la tensión emocional, tendemos a llenar ese espacio con estímulos constantes que nos prometen alivio inmediato, como el exceso de comida, entretenimiento, compras, tecnología o cualquier forma de gratificación rápida, creyendo que ahí encontraremos satisfacción, cuando en realidad solo estamos entrenando la mente a huir de sí misma. Y los estoicos advertían que este hábito, lejos de liberarnos, nos vuelve dependientes, ya que cuanto más nos acostumbramos a placeres intensos y frecuentes, menos tolerancia desarrollamos a la incomodidad natural de la vida, convirtiéndonos en prisioneros de deseos que nunca se sacian, tal como lo observaba Séneca al señalar que la verdadera esclavitud puede habitar entre el mármol y el oro, una frase que cobra especial sentido en una época donde el acceso al placer es casi ilimitado, pero la sensación de vacío parece crecer, porque el problema no es disfrutar, sino confundir el placer con el propósito y la satisfacción momentánea con la paz duradera. Y cuando organizamos nuestra vida alrededor de evitar cualquier forma de malestar,
Perdemos la capacidad de crecer, de resistir y de valorar lo esencial, cayendo en un ciclo donde cada estímulo pierde rápidamente su efecto y nos obliga a buscar uno nuevo. Como sucede con la tecnología, el consumo o incluso las relaciones, que a menudo se usan como anestesia emocional, y frente a esto el estoicismo propone una alternativa radicalmente distinta: la moderación consciente, no como castigo ni privación, sino como un acto de libertad, ya que al elegir cuándo y cómo disfrutar, recuperamos el control sobre nuestros impulsos y dejamos de ser gobernados por ellos, aprendiendo a distinguir entre lo que realmente nutre nuestra vida y lo que solo ofrece una distracción pasajera. Y este discernimiento se fortalece cuando antes de entregarnos a una indulgencia nos preguntamos si ese placer añade valor a largo plazo o si solo busca silenciar una incomodidad momentánea. Una pregunta sencilla que puede transformar hábitos automáticos en decisiones conscientes, y al practicarla descubrimos que muchas veces el placer excesivo está vinculado a la incapacidad de estar presentes, de evitar el silencio o de aceptar que no todo momento debe ser intenso o estimulante, lo cual nos prepara para comprender el siguiente hábito antiestoico que suele surgir incluso cuando ya dominamos deseos y emociones: la obsesión con el futuro. Porque así como huimos del presente a través del placer, también escapamos proyectándonos constantemente hacia lo que aún no existe, sacrificando la vida que sucede ahora por una versión hipotética de lo que podría suceder. Un tema que exploraremos a continuación y que completa esta reflexión sobre cómo el dominio interior se pierde no solo por el sufrimiento, sino también por el apego desmedido a lo que promete satisfacción o seguridad. Después de reconocer que la búsqueda desmedida del placer es muchas veces una forma de huir del presente, el pensamiento estoico nos conduce naturalmente a otro hábito silencioso que roba la paz interior incluso a quienes ya han aprendido a moderar sus deseos: la obsesión con el futuro. Porque aunque planificar es una capacidad racional necesaria, quedar atrapados mentalmente en lo que aún no ha ocurrido nos desconecta del único momento donde la vida realmente se despliega. Y así, mientras el cuerpo está aquí, la mente se proyecta hacia escenarios hipotéticos llenos de preocupaciones, expectativas o miedos, como cuando nos encontramos en un entorno sereno pero somos incapaces de disfrutarlo porque estamos anticipando problemas laborales, decisiones financieras o posibles fracasos, olvidando que ninguna cantidad de ansiedad puede alterar lo que aún no existe, una idea que Marco Aurelio expresó con precisión al advertir que no debemos permitir que el futuro nos perturbe, pues si llega, lo enfrentaremos con las mismas herramientas de la razón que hoy nos sostienen en el presente. Y esta enseñanza revela una verdad profunda: preocuparse no es prepararse, sino sufrir por adelantado, ya que la mente obsesionada con el mañana crea una ilusión de control que en realidad solo genera tensión, inquietud y una sensación constante de carencia. Porque el presente nunca parece suficiente cuando la atención está fijada en lo que falta. Y este hábito se refuerza culturalmente al asociar valor personal con resultados futuros, metas pendientes o versiones idealizadas de nosotros mismos, lo que nos mantiene en un estado permanente de espera, como si la vida real comenzara más adelante, cuando en realidad cada momento vivido con conciencia ya es parte del camino. Y el estoicismo no niega la importancia de prepararse ni de tener objetivos, sino que nos invita a cambiar la relación que tenemos con el tiempo, anclándonos en acciones presentes en lugar de preocuparnos por resultados inciertos, comprendiendo que solo podemos controlar lo que hacemos ahora, cómo pensamos ahora y cómo respondemos ahora. Y cuando entrenamos la mente para regresar al presente mediante la atención plena, la respiración consciente o simplemente observando lo que nos rodea, reducimos la ansiedad y fortalecemos la claridad, descubriendo que muchas preocupaciones pierden fuerza cuando se las confronta desde el aquí y ahora. Y este enfoque no solo mejora el bienestar emocional, sino que también nos vuelve más eficaces, como se observa en dos personas ante un mismo desafío futuro: una paralizada por el miedo a lo que podría salir mal, y otra concentrada en dar hoy el mejor paso posible. Ambas enfrentan la misma incertidumbre, pero solo una conserva la serenidad y la capacidad de actuar. Y al practicar esta disciplina mental comenzamos a experimentar una forma más estable de tranquilidad, porque dejamos de dispersar nuestra energía en escenarios imaginarios y la dirigimos hacia lo que realmente depende de nosotros, lo cual nos prepara para enfrentar el último hábito antiestoico que completa este viaje: la búsqueda obsesiva de la perfección. Una tendencia que se alimenta tanto del miedo al futuro como de la incapacidad de aceptar la imperfección del presente, y que, si no se cuestiona, puede socavar incluso los avances más sólidos en el dominio interior que hemos construido hasta ahora.
Al llegar a este punto del camino estoico, después de haber aprendido a soltar la queja, a liberarnos de la validación externa, a no ser esclavos de nuestras emociones, a moderar la búsqueda del placer y a anclarnos en el presente en lugar de obsesionarnos con el futuro. Queda al descubierto el último hábito que suele disfrazarse de virtud pero que en realidad erosiona silenciosamente la paz interior. La búsqueda obsesiva de la perfección, porque cuando creemos que todo debe salir impecable, para sentirnos tranquilos o valiosos, convertimos la vida en una prueba constante donde nada es suficiente. Y así incluso los momentos de alegría se ven ensombrecidos por pequeños errores, detalles insignificantes o comparaciones interminables. Como cuando una reunión agradable se arruina por un mínimo fallo o un logro importante pierde valor porque no alcanzó un estándar idealizado. Y este perfeccionismo, lejos de impulsarnos hacia la excelencia, suele conducir a la frustración crónica, al agotamiento y a una sensación persistente de insuficiencia. Algo que Séneca ya advertía al señalar que desear la perfección es una vía segura hacia la infelicidad, ya que la perfección absoluta es un concepto abstracto, cambiante e inalcanzable, especialmente en un mundo marcado por la impermanencia. Y en la era actual esta tendencia se intensifica al exponernos constantemente a imágenes de vidas aparentemente impecables, reforzando la ilusión de que siempre estamos quedándonos atrás, cuando en realidad estamos comparando nuestro proceso interno con el resultado editado de otros. Y el estoicismo nos invita a una comprensión mucho más humana y liberadora. Aceptar la imperfección como parte natural de la existencia, sin confundir aceptación con conformismo. Porque hay una diferencia profunda entre buscar la excelencia con disciplina y perseguir una perfección rígida que no admite errores. Y cuando aprendemos a valorar el progreso en lugar del resultado perfecto, recuperamos la capacidad de disfrutar el camino, de aprender de los fallos y de reconocer nuestros esfuerzos con honestidad, preguntándonos no si todo salió perfecto, sino si actuamos de acuerdo con nuestros valores, si dimos lo mejor que estaba bajo nuestro control y si aprendimos algo valioso en el proceso. Y este cambio de enfoque reduce la presión interna y fortalece la resiliencia, permitiéndonos vivir con mayor ligereza y coherencia, y a cuestionar si aquello que hoy nos obsesiona realmente importará dentro de un mes o un año. Muchas preocupaciones pierden peso, devolviéndonos una perspectiva más amplia y serena. Y así, al integrar esta última lección, comprendemos que la paz interior no surge de controlar cada detalle ni de cumplir con estándares imposibles, sino de alinear nuestros pensamientos y acciones con la razón, la virtud y la aceptación consciente de la realidad. Cerrando este viaje estoico con una invitación clara: reflexionar sobre nuestras propias experiencias, reconocer aquellos momentos que parecieron fracasos pero que, con el tiempo, se transformaron en aprendizajes y crecimiento, entendiendo que cada desafío es una oportunidad de fortalecer el carácter, y que al compartir estas reflexiones no solo consolidamos nuestro propio camino, sino que también inspiramos a otros a vivir con mayor sabiduría, equilibrio y serenidad, recordando que el estoicismo no es una teoría distante, sino una práctica diaria que, cuando se aplica con constancia, nos guía hacia una vida más libre, consciente y en profunda paz con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea.